¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, no aceptes cosas de desconocidos? ¿Te resulta familiar eso, no? ¿Te suena familiar? Significa que alguien debió decírtelo alguna vez o que lo escuchaste en algún lugar y lo aceptaste. Porque si fuera una idea completamente nueva, dirías, ¿qué idea tan extraña? ¿De dónde sacaron esto? Si alguien se acerca y me da algo, pues simplemente debería aceptarlo, ¿no? Pero casi todos han escuchado ese pensamiento antes. Esto significa que en tu subconsciente y también en el colectivo de la sociedad está esa creencia. No aceptes cosas de desconocidos, ni dinero, ni bebidas, ni dulces, ni cualquier cosa que provenga de ellos. Otra idea, para ver si te resulta familiar. Si eres amigo de alguien y le haces un favor y esa persona te quiere pagar, no aceptas su dinero. Por ejemplo, ayudas a un amigo a pintar su casa. Lo haces porque son amigos. Eso es lo que hacen los amigos. Y está esa suposición implícita que dice, no aceptes dinero de tus amigos. Por eso son tus amigos, simplemente se ayudan mutuamente. ¿Te parece una idea extraña o más bien algo que suena normal? Como que así deberían ser las cosas. Y eso significa que ya has pensado en eso antes. Has escuchado esa opinión. Es una suposición socialmente aceptada, que entre amigos no se intercambia dinero por servicios. O sea que en el fondo, el subconsciente ha estado ahí, como un residente en un edificio de apartamentos. Esos dos pensamientos antiguos. No aceptes dinero de desconocidos, no aceptes dinero de amigos. Y ni siquiera nos ponemos a reflexionar. Y se queda como una sensación. Ahora, imagina que te dedicas a ventas y estás sentado en tu tienda frente a la caja registradora y percibes un movimiento frente a ti. Algo se mueve, hay cambio en los patrones visuales. Entonces hay que interpretar esos cambios de color, de forma. Parece una persona, es una persona. Identificas que es una persona y no un animal salvaje, un fantasma, algo fuera del lugar. Y luego notas que extiende la mano hacia ti y te ofrece algo. Entonces tienes que identificar qué sucede. ¿Será que me está atacando? Hay algo en su mano. ¿Será un arma? Entonces miras con atención, identificas. Ves que hay un papel azul, un objeto, tiene cierta forma, tamaño. Entonces ya ves que es dinero. Así identificas el dinero. Y ocurre en microsegundos que ni siquiera lo notas. Prácticamente instantáneo todo eso. Entonces ya hay suficiente información para entender que es una persona que te está dando dinero. Y entonces en tu subconsciente, en los archivos relacionados con personas que te dan dinero, aparece, no aceptes dinero de desconocidos y no aceptes dinero de amigos. Entonces hay que darle sentido a la situación. Esta persona me está dando dinero. No acepto dinero de desconocidos. No acepto dinero de amigos. Esta persona no es un desconocido, tampoco es un amigo. Entonces, ¿qué hago? Si no es desconocido y no es amigo, debe ser un enemigo. Racionalmente no tiene ningún sentido, pero emocionalmente sigue funcionando. Así que sin darte cuenta, cuando alguien te paga, ese sistema interno interpreta la situación como algo hostil y aparece una contracción, un reflejo protector. La energía se detiene, sientes esa sensación de amenaza, tensión, la respiración está agitada. Esto significa que cada vez que has recibido un pago, has pasado por esta reacción subconsciente que asocia el acto de recibir dinero con algún tipo de hostilidad. Y subconscientemente proyectas esa sensación en la otra persona o las otras personas. Y la persona que te paga siente que está haciendo algo que no le da una buena sensación. Y seguramente lo has notado cuando compras en una tienda, como si hubiera una sensación extraña e incómoda en cada transacción. Y además hay muchos otros pensamientos sobre el dinero. El dinero es sucio, causa problemas, provoca escasez. Por eso cada vez que manejamos dinero pasamos por pequeñas sensaciones incómodas, de miedo, de desconfianza, de vergüenza. Y a eso se refiere esa frase de
El pensamiento sigue funcionando hasta que se deja de pensar o se piensa de otra manera. Esos pensamientos siguen interfiriendo, infiltrándose en cada transacción, pero a nivel subconsciente en segundo plano en la oscuridad, porque colocamos la mente consciente encima de todo eso. Y conscientemente el pensamiento es, tiene sentido que reciba este dinero, pero debajo de eso hay estrés, hay tensión, sensación de peligro, de hostilidad. No hay relajación. Estamos incómodos en la situación. De hecho, bueno, haciendo una reflexión, entré un poco tarde a la clase, pero llevo un buen rato desde que, en lo particular, estuve junto con otros compañeros, lo del curso de inversión, de la bolsa, otro negocio tienes de líquido por ahí que vendes. Y ahorita así, hablándote abiertamente, nos preguntabas por qué no se animan. Yo la verdad que en ese tiempo pues, dije, bueno, lo que no tengo es capital, pero ya te lo dije, ¿no? Pero esa cuestión siempre me venía preguntando, bueno, ¿por qué no puedo tener el recurso cuando se presentan los 5 minutos de, como dice don Juan, los 5 minutos de suerte, ¿no? Que aparecen en el vivir. Y ahorita que estás comentando el punto precisamente de los programitas que están ahí repitiéndose, comencé a reflexionar esos puntos. Y obviamente sí, encajan mucho de lo que tú mencionas. Y sí afectan bastante, porque mi estado financiero comenzó a cambiar cuando comencé a anular todos esos comandos que ahorita estás mencionando muchos de ellos, pero aún siento que aún faltan otras cuestiones y de hecho sigo en esa búsqueda. A mí se me hace muy, muy importante lo que estás comentando porque sí le estoy dando claridad un poquito a cosas que consideré que no eran objetivas, pero estoy viendo que sí, o sea, tienen un impacto directo al hoy y el ahora, y que sí se deben de tomar en cuenta. Ok, entonces, ¿cómo se dejan de pensar esos viejos pensamientos obsoletos de cuando tenías 1 año, 2 años, 5, o pensamientos de adolescente, idealistas, románticos? ¿Cómo se limpian? Pues simplemente nos detenemos, observamos con claridad, racionalmente, conscientemente, en el presente. Nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente tiene más sentido para mí ahora con el conocimiento que tengo hoy? O sea, en esta época que no tiene nada que ver ni siquiera con el siglo pasado. No tiene nada que ver esta época con lo que pasó hace 1 mes o incluso 1 semana. Entonces, puedes decir, ¿por qué me dijeron cuando era niño que no debía aceptar cosas de desconocidos? Pues porque eras pequeño, no sabías del mundo, eras inocente. Y había personas que podían manipularte, engañarte de maneras que podrían haber tenido consecuencias negativas para ti. Por eso, tus padres, para protegerte, te dijeron que no aceptaras cosas de desconocidos. ¿Y cómo podrías replantear ese pensamiento con el conocimiento que tienes ahora? Hay que preguntarse, ¿qué queremos decir realmente con la palabra extraño? Un extraño en realidad es alguien con quien te sientes extraño. La verdad es que podemos saber mucho acerca de las personas simplemente por intuición. Todos estamos conectados. Podemos saber sobre alguien incluso antes de conocerlo. Si nos relajamos, dejamos que nuestra intuición perciba, captamos muchas cosas sobre las personas. Incluso puedes realizar un diagnóstico médico de alguien que nunca has visto y que a lo mejor no volverás a ver, simplemente conectándonos con ese personaje. La información está ahí en un nivel subconsciente. En realidad conocemos a todo el mundo si nos permitimos estar abiertos a esa información.
Así que en cierto sentido no existen realmente los extraños. Y si entendemos esto, ya no necesitamos atraer a nuestra vida situaciones amenazantes, perjudiciales. Elegimos con quién relacionarnos, cambiamos nuestra predisposición, podemos responder adecuadamente si algo no va bien, pero no necesitamos vivir con miedo a las personas como una condición previa de la vida. Así que cuando escuchas la idea no aceptes dinero de extraños, pues ya no vas a reaccionar de la misma manera que antes. Puedes decir, puedo aceptar dinero de un desconocido porque esa persona no me va a manipular, a controlar. Si me está dando dinero, pues quiere que lo tenga. Puedo recibir ese beneficio sin riesgo. El segundo pensamiento, el que tiene que ver con los amigos, que se puede replantear. Un amigo te pide ayuda para pintar su casa. Tú vas, le ayudas, es tu amigo, te agradece y la siguiente semana te dice, ¿me puedes prestar tu carro? El mío está en el taller y tengo que ir a algunos lugares. Y pues tú se lo prestas y luego le ayudas a mover mercancía y luego en otra ocasión tú lo llamas y le dices, ¿podrías cuidar a los niños esta tarde? Porque pues tengo que ir a una cita, no tengo con quién dejarlos. No puede. Entonces, ¿cómo te sentirías? Probablemente cierta incomodidad. En alguna capa podrías pensar, le ayudo cada vez que puedo y cuando yo requiero no me ayuda. Pero eso quiere decir que llevas una contabilidad. Cada vez que haces algo por alguien, anotas como una deuda energética o psíquica. Ahora, ese amigo al que ayudaste te dice, te agradezco lo que hiciste, déjame invitarte a cenar o te compra un regalo. Y a lo mejor dirías, no es necesario, somos amigos. Pero si haces eso, estás creando un desequilibrio en la relación. Si permites que la otra persona reconozca el servicio invitándote a cenar, comprándote algo o pagándote directamente, entonces no se lleva esa contabilidad emocional. Y cuando más adelante le pidas un favor y te diga que no puede, pues no vas a sentir resentimiento. No se pierde el equilibrio en la relación. Si cada servicio lo reconoces con gratitud, ya sea un regalo, una invitación, dinero, que son como sustitutos de esas formas de agradecimiento, pues las relaciones permanecen armónicas. Y también pasa en los matrimonios. Alguno puede acumular una deuda emocional si se dedica a cuidar de la otra y no siente reciprocidad. Entonces, cuando se tiene ese tipo de conflictos, una buena idea es pagar a tus amigos por ciertos servicios. Y así se va removiendo ese estigma alrededor de las deudas emocionales. Así que cuando escuchas la idea de no aceptes dinero de tus amigos, pues es una idea antigua y no es una muy buena idea. Ahora vuelves a tu trabajo, estás sentado en tu tienda y alguien llega a pagarte. Lo miras y piensas, esta es una persona que conozco, que incluso puede ser mi amigo. Tu sensación al recibir el dinero es completamente diferente. El cuerpo no se contrae, no contienes la respiración, sonríes de manera sincera. La otra persona lo percibe, esa apertura, esa empatía, y se siente bien con la experiencia. Y simplemente por eso puede volver a comprar algo más, aunque ni siquiera lo necesite, simplemente porque se sintió bien pagándote. Entonces, se conoce ese tipo de situación. Hay personas con las que se hace negocio simplemente porque se caen bien, no necesariamente por lo que venden. Y a veces vas a una tienda simplemente porque te sientes bien ahí. Así que sería uno de los secretos para
para los vendedores. Y así se entiende un poco mejor lo que significa que el pensamiento sigue hasta que se deja de pensar o se vuelve a pensar de una manera completamente diferente. Entonces, en lo que piensas se expande, crece. Lo que consideras la verdad absoluta es lo que vas a manifestar, materializar. Y el pensamiento repetitivo o el programa continúa hasta que lo dejas de pensar o cuando lo replanteas. Por lo tanto, si quieres cambiar tu vida en relación con el dinero, el verdadero trabajo consiste en transformar tus pensamientos sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre la abundancia, sobre ti mismo y sobre las demás personas. Porque tenemos un montón de pensamientos obsoletos acerca de muchas cosas, prácticamente de todo. Tenemos ideas viejas sobre el dinero en efectivo, sobre el trabajo, sobre las deudas, sobre el sueldo, sobre ganar un concurso, un premio. Y todos esos provienen del pasado y siguen actuando, siguen funcionando. Y mientras sigan operando en automático, pues no vas a poder reaccionar adecuadamente ante las situaciones de la mejor manera posible. Porque nuestra percepción va a estar limitada por esas creencias antiguas, desactualizadas. Otro factor es tu relación contigo mismo. La relación con el dinero pues tiene que ver con cómo te relacionas contigo, porque cómo te relacionas contigo tiene que ver con todo lo que te relacionas. O sea, si no te gustas, si no crees que vales, si piensas que eres mala persona, pues vas a ser incongruente y no vas a ser feliz aunque tengas más dinero. O te vas a mantener pobre como un merecimiento de acuerdo con tu mentalidad que dice que eso es lo que te mereces. O si tienes mucho dinero, pues vas a sufrir de muchas maneras porque también crees que eso es lo que te mereces. Entonces no vas a ser realmente feliz. Vas a estar insatisfecho toda la vida. Porque si tuvieras todo, eso no encajaría con la idea que tienes de ti mismo como alguien que no se merece nada, que no vale nada, que es como un fracaso de la naturaleza, un fenómeno, una anomalía. Así que, ¿cuánto crees que vales? Y toma lo primero que venga a tu mente, sin pensar mucho, sin tratar de encontrar la respuesta correcta. Y nota qué cifra apareció en tu mente. Si apareció una cifra alta, pues está bien. Si apareció una cifra baja, pregúntate por qué. ¿Quiere decir que te vendes muy barato? ¿Que te estás subvalorando? Porque si tienes una baja valoración de ti mismo, no lo puedes solucionar inyectando dinero en el sistema. No puedes decir, no valgo mucho, pero voy a ganar mucho dinero para sentir que valgo. No funciona así. Lo que va a pasar es que ganas más dinero, pero vas a seguir sintiendo que no vales. Vas a seguir con ese conflicto interno, esa incongruencia. Vas a seguir fuera de sintonía contigo mismo. La forma en que te sientes contigo mismo en realidad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas o las cosas que tengas. Alguien puede decir, es que realmente me gusto a mí mismo o a mí misma. Me siento próspera en lo que soy, siempre estoy bien vestida y la gente me mira y piensa que soy muy rica, pero la realidad es que ahora mismo tengo 100 pesos en mi cuenta. Esa es la realidad financiera. Pero no parezco eso y no me siento así. Y alguien podría decir, no sé cómo puedes vivir así. Si tengo menos de 500 en mi cuenta, no puedo dormir. Me pongo muy nerviosa. Otra persona podría decir, esto es interesante. Me ha hecho darme cuenta de algo. Soy actor, trabajo en televisión y acabo de darme cuenta de que si mi ingreso es menor de 300,000 al mes,
me pongo muy nervioso. Y alguien podría preguntar, pero ¿cómo podría alguien que gana 300,000 al mes tener problemas con el dinero? Y otro podría decir, esto es interesante para mí. Me estaba preguntando cuándo sería el momento en que realmente me preocuparía por el dinero. Porque hace algunos años perdí 1,000,000 en un solo día en futuros, en materias primas. Y eso sí me detuvo por un momento. Y otra podría decir, pueden tener ansiedad a cualquier precio. Pueden tener ansiedad barata o cara. Y eso solo depende de ustedes. Entonces solo tiene que ver con tu valoración personal. Solo tiene que ver con las ideas sobre la supervivencia. Así que ¿de dónde hemos obtenido esas predisposiciones? De la infancia, de las primeras experiencias con la familia. Antes de que te enseñaran todas estas cosas, tu mente funcionaba en un universo, en una realidad muy diferente, ¿o no? La pregunta que hice, o sea, estaba recordando yo de en aquellos fabulosos tiempos cuando era un infante, no había barreras, si más no recuerdo, no había barreras. Inclusive no había esa preocupación de, bueno, todavía no sabía lo que era el dinero, cómo se movía y todo ese rollo, pero había recuerdo que había una sesión de pleditos. Uh-huh. Y como que así hice un barrido así rápido. En medida de cómo se fue ausentando un poquito la economía, comenzaron las preocupaciones y los pensamientos de carencia, y se fueron grabando. Pero también todos los argumentos que comentas de el dinero es malo, no sirve para nada, eso de el dinero es el maldito dinero, inclusive en algunas canciones dicen, ¿no? Sí, no, o sea, en ese barrimiento que acabo de hacer, creo que sí es poco o mucho, ahí está. Y como dices ahora que he focalizado el punto donde hay anclajes en especial, sí los he estado trabajando. Me falta mucho, la verdad, mucho. Pero con eso que he resuelto, sí ha cambiado, pero cañón, así todo lo que estoy haciendo. Es otra perspectiva, otra proyección, y eso que mencionabas de que realmente conocemos todo, o nos conocemos a todos, no lo tenía yo por sentado, pero dando un revire, veo que sí hay esa, podríamos llamarle, no sé si sea empatía, pero que se da ese reconocimiento de ese suceso en el cual podemos aceptar o no. Y lo otro que dices, o sea, en ese pensamiento que seguimos construyendo, que seguimos dando vuelo, sí noto mucho eso que comentas, o sea, está la proyección de lo que somos, aunque no se vea. Sí, me es más claro, Germán. Gracias. Imagina el subconsciente como un sistema operativo antiguo que sigue ejecutando pequeños comandos o instrucciones invisibles, y cada vez que aparece una situación relacionada con dinero, ventas, merecimiento o intercambio, esos comandos se activan en milisegundos. No deliberan, no preguntan, simplemente ejecutan las instrucciones. El comando o instrucción subconsciente podría ser, como habíamos visto, no aceptes dinero de amigos ni de extraños, y por supuesto tampoco de enemigos. No aceptes dinero de conocidos ni desconocidos. Y si este es el caso, entonces ¿de quién sí puedes aceptar dinero? ¿De familiares tal vez? Pero los familiares también pueden ser conocidos o desconocidos, y pueden ser hostiles o amigables, o incluso se pueden ver como enemigos a veces. En pocas palabras, los que pueden darte dinero son conocidos o desconocidos. Y de acuerdo con esas reglas de no recibir dinero de extraños o amigos, conocidos o desconocidos, entonces nadie te puede dar dinero sin que entres en conflicto.
Aun si lo recibes de un cajero automático o una transferencia de una compañía, hay alguien desconocido o conocido detrás de cada transacción. Así que es una instrucción subconsciente muy limitante. Tuvo algún sentido en la infancia, pero para un adulto no tiene mucho sentido. Sin embargo, muchos adultos siguen pensando que pueden ser manipulados, engañados, siguen viviendo en base a creencias sin sentido, simplemente porque no las han analizado, investigado, revisado, actualizado. Y algunas de esas creencias que son muy comunes, por ejemplo, el dinero se gana con sufrimiento. Es un programa muy extendido y se expresa de formas como hay que trabajar duro para ganar dinero, o nada bueno llega fácil, si es fácil no vale. Y el problema no es el trabajo en sí, sino la asociación que se hace entre el valor y el sufrimiento. Y cuando este programa se activa, pues la persona tiende a sabotear oportunidades fáciles, a complicar procesos simples, tiende a desconfiar de ingresos que no requieren gran esfuerzo. Y esto hace que la persona rechace formas de valor que pueden ser más eficientes, efectivas, rápidas. Otra creencia muy arraigada, el dinero corrompe. Y este programa aparece cuando el dinero se asocia con abuso, egoísmo, explotación, desigualdad, injusticias. Y riqueza se asocia con ser una mala persona. Y eso genera un conflicto interno. Se siente que una parte quiere prosperidad, pero otra parte no se quiere convertir en ese tipo de persona. Y como resultado, hay un autosabotaje financiero, económico. Otra creencia muy arraigada o programa, recibir dinero es incómodo. Y muchas personas crecieron con reglas implícitas, como no debes cobrar demasiado, no debes parecer interesado, no debes pedir más. Y la persona puede estar dispuesta a dar mucho valor, pero siente incomodidad al recibir. Es como si el flujo estuviera permitido solo en una dirección y no en la otra. Pero el sistema económico requiere de un flujo en dos direcciones. Otra creencia o instrucción, el dinero es escaso. Y este programa crea una sensación de amenaza constante. Se expresa en pensamientos o expresiones como no hay suficiente, o si alguien gana, otros pierden, o no hay suficientes oportunidades, o no hay ninguna oportunidad. Y este filtro mental hace que la persona perciba el mundo como un juego de suma cero. Cuando alguien gana, alguien pierde o tiene que perder. Pero la economía moderna funciona más como un sistema de creación de valor. Vemos cómo aparecen constantemente nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas opciones, nuevas maneras. Y esa creencia de escasez hace que muchas personas ni siquiera se atrevan a intentar hacer ciertas cosas. Otro programa, no soy el tipo de persona que tiene mucho dinero. Y esto ya se asocia con la identidad. Se crea una narrativa de soy una persona sencilla, una persona humilde, no soy alguien de negocios, eso es para otros, yo no sirvo para emprender o para vender o cualquier otra cosa. Por lo tanto, cuando el dinero empieza a aumentar, el sistema interno intenta volver al nivel familiar. Y es lo que llaman el termostato financiero interno. Y estos programas funcionan como reflejos mentales. Se activan en milisegundos. Cada vez que pones un precio a algo, cada vez que negocias algo, cada vez que recibes dinero, cada vez que das dinero, cada vez que tomas cualquier decisión del tipo financiero, económico. Y por eso muchas personas sienten que algo invisible está interfiriendo. Pero no es que sea invisible, simplemente se elige ignorarlo, se elige ponerlo en segundo plano, en la oscuridad.
La mayoría, en lugar de intentar ver claramente estos programas, eligen creer que se trata de mala suerte o maleficios o envidias o celos o conspiraciones divinas o diabólicas, o que hay fuerzas invisibles trabajando en su contra, o el mismo universo. Sienten que todo está en su contra. Prefieren creer eso que revisar esos programas obsoletos, porque esos programas se pueden actualizar. El primer paso es volverlos visibles. La conciencia actúa de todos modos como una especie de editor de código. Cuando ves claramente un programa antiguo, ya no lo puedes ignorar y ya no puede funcionar de la misma manera en segundo plano. Es como ver claramente el truco del mago. Antes de los 10 años, el niño todavía no filtra, no cuestiona demasiado lo que le dicen o lo que escucha de los demás en las conversaciones familiares o lo que ve, lo que observa en su casa, en la escuela o en la cultura en general, entra directamente al subconsciente y lo convierte en una especie de guión silencioso sobre cómo funciona el mundo. En este caso, sobre cómo funciona el dinero. Y en este tema, pues estos guiones pueden acompañar a la persona toda su vida, si nunca hay interés en revisar esos programas. Aparecen ciertas creencias que se instalan en la infancia y que luego influyen en la edad adulta en muchas de las decisiones financieras. Otra, el dinero es escaso. Muchos niños escuchan frases como es que no hay dinero, es que no alcanza, o es que todo es demasiado caro. Y el infante traduce eso en una conclusión muy simple. El dinero es muy difícil de conseguir. Y de adulto, ese programa aparece como miedo a invertir, una sensación permanente de escasez, de falta, de limitación. Incluso aparece como una dificultad para imaginar más, para imaginar abundancia, prosperidad. Y claramente no refleja la realidad actual. Es solo una percepción aprendida en la infancia. Otra, tener dinero genera conflictos. Y pues la mayoría de los niños observan discusiones familiares relacionadas con el dinero. Discusiones sobre gastos, deudas, salarios o herencias. Y subconscientemente asocian dinero con tensión emocional. Y ya de adultos evitan situaciones financieras grandes porque sienten que hay peligro ahí. Otra, el dinero solo se consigue trabajando duro. Si el niño ve a los adultos agotados, sacrificados para ganar dinero, se instala la idea, dinero es igual a sufrimiento, a mucho esfuerzo. Entonces, ya de adultos, cuando aparece una mejor oportunidad de trabajo, se siente sospechosa o simplemente se rechaza. Otra, ser rico significa perder la humildad. En muchas culturas de Latinoamérica se transmite una idea moral. El rico es arrogante, el pobre es noble. Y así el niño asocia riqueza con riesgo moral. Y de adulto puede aparecer como culpa o incomodidad si empieza a prosperar. Otra creencia, el dinero cambia a las personas. Cuando el niño escucha historias sobre personas que se volvieron diferentes o se echaron a perder al tener dinero, se instala una advertencia. Prosperar puede hacerme perder mi esencia o mis relaciones o a mi familia, a mi tribu. Otra, no soy bueno con el dinero. Y el niño a veces escucha comentarios sobre sí mismo. Le dicen, eres malo para las matemáticas, no sabes administrar nada, siempre pierdes las cosas. Y esto empieza a formar una identidad financiera negativa. Y ya de adulto, evita aprender o involucrarse en los temas económicos. Otra, hablar de dinero es incómodo. En muchas familias el dinero es un tema tabú. No se habla de ingresos, de precios, de inversiones. No se habla de dinero.
Y el niño aprende que el dinero pertenece al terreno de lo prohibido, de lo incómodo. Y luego, esta mentalidad dificulta negociaciones o conversaciones de valor. Otra idea o programa, recibir es egoísta. Algunos niños reciben mensajes como piensa primero en los demás o no seas interesado. Y aunque el valor de la generosidad es positivo, el niño lo interpreta como pedir o recibir dinero es egoísta. Y luego eso afecta en particular a las personas que trabajan ayudando a otros. Otro programa, este es mi nivel de vida y no otro. El entorno en el que crece el niño establece un punto de referencia de lo que es normal, no solo en dinero, también en su estilo de vida. Registra qué tipo de casas son lo normal, qué tipo de trabajo o cuánto dinero debe circular. Y de adulto aparece un techo invisible que limita cuánto se siente natural ganar o administrar. Así que para descubrir tus propios guiones, te puedes preguntar, ¿qué decían mis padres sobre el dinero? ¿Cómo reaccionaban cuando faltaba dinero? ¿Qué pensaban las personas de mi familia o de conocidos de los ricos? ¿Qué frases sobre dinero escuché muchas veces? Y las respuestas revelan esos programas emocionales que se instalaron en la infancia, pero obviamente no están grabados en piedra. Cuando los reconoces y los empiezas a cuestionar, el sistema se puede actualizar con nuevas experiencias, puedes empezar a tomar otro tipo de decisiones. Porque estos programas no son realmente algo personal, son historias que se repitieron muchas veces hasta que las tomaste como verdaderas. Entonces, lee cada frase y completa lo primero que aparezca en tu mente, sin pensar. Completa lo primero que aparezca. El dinero es, tal vez aparece la raíz de todos los males. Las personas ricas son, si yo tuviera muchísimo dinero, el problema del dinero es, y toma nota de lo primerito que aparezca. Cobrar por mi trabajo significa, si ganara 10 veces más dinero, la gente que gana mucho dinero suele tener más dinero que mis amigos sería. Si alguien me paga mucho por algo que hago, si pierdo dinero significa. Las personas pobres son, tener mucho dinero significa. El dinero en mi familia siempre fue. Cuando pienso en dinero siento, ganar dinero es, perder dinero es, el dinero y la espiritualidad. No busques respuestas correctas. Las palabras que aparecen espontáneamente indican directamente los programas que tienes activos. Ahora, imagina 3 situaciones y observa tu reacción física, emocional, inmediata. Un cliente acepta pagar 3 veces más de lo que normalmente cobras. Nota qué sientes físicamente, emocionalmente, en qué parte del cuerpo, cómo es tu respiración, tu diálogo interno, qué pensamiento aparece. Siguiente situación. Recibes inesperadamente una gran suma de dinero. Nota cómo se siente. Alguien cercano gana mucho más dinero que tú. Entonces, observa honestamente si aparece incomodidad o alegría o sospecha o envidia o culpa o entusiasmo o comparación. Lo que aparezca revela tus programas subconscientes que están operando actualmente. Las creencias no se ven en lo que pensamos, sino en lo que hacemos. Puedes observar tus patrones en 3 áreas. La generación. ¿Te resulta fácil crear nuevas fuentes de ingreso? ¿Te resulta natural? ¿Normal? La otra área es la recepción. ¿Te sientes cómodo cobrando, aceptando dinero? Siguiente, la administración. ¿El dinero que entra tiende a crecer o a estancarse o a desaparecer?
Entonces nota si tienes algún bloqueo en una de estas tres fases, o a lo mejor en dos, o a lo mejor en las tres. Ahora piensa en una oportunidad económica que tuviste recientemente, pero que no aprovechaste. Y la pregunta es, ¿qué pensé justo antes de descartarla? ¿Qué excusa usé? ¿Qué emoción apareció? Tal vez apareció algo como no estoy listo, o no es el momento, o tal vez no va a funcionar. Y esa es la voz del programa antiguo que está intentando mantenerte en lo conocido, mantener el equilibrio. Busca protegerte. Ahora revisa, recapitula. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que has tenido disponible al mismo tiempo? Todo el dinero junto. ¿Cuánto dinero fue? 100,000, 500,000, 1,000,000, 50,000, lo que sea. O varios millones. Luego, ¿qué ocurrió después? Tal vez gastos inesperados, un accidente, alguien se enfermó, malas decisiones, o se perdieron ingresos, o se abandonaron algunos proyectos, se cayó el negocio. Y esto revela tu termostato financiero. Y cuando juntas todas las respuestas, aparece alguno de estos patrones dominantes. El generador que se bloquea. Tienes ideas, tienes proyectos, pero tienes problemas para venderlos, para monetizarlos. O el receptor que se bloquea. Puedes crear valor, pero te incomoda cobrar o recibir. O se bloquea el administrador. Generas dinero, pero no logras sostenerlo o multiplicarlo. O el saboteador activo. Cuando las cosas empiezan a ir bien, aparece alguna forma de autosabotaje. Entonces, alguno de estos patrones internos es predominante, o a lo mejor dos, o a lo mejor todos. Una vez que identificas el patrón o los patrones, ya es un avance. Ya puedes empezar a ver que esas creencias que aparecen ni siquiera te pertenecen realmente. Son frases heredadas de padres, de maestros, de la cultura. Así que el dinero no es el tema central, sino la relación entre identidad, valor y la seguridad interna dentro de este juego humano. El dinero es solo una señal de intercambio dentro del flujo de la vida. Y si no tienes claro todo esto, cuando tratas de vender algo, tu sistema va a detectar o una amenaza moral o una amenaza a la identidad y va a lanzar un protocolo de sabotaje que se va a sentir como incomodidad, postergación o culpa o vergüenza o torpeza al tratar de cerrar una negociación, un trato, una venta. O se muestra simplemente como una mala administración del dinero. Pero no es que sea falta de capacidad. Es simplemente esa automatización subconsciente que no ha sido actualizada. Y la pregunta interesante no es cómo cambiar una creencia, porque son muchas. La pregunta es cómo actualizar miles de microprogramas al mismo tiempo. Hay un método rápido que es la exposición consciente repetida. El subconsciente se reprograma más rápido por experiencia directa, no por análisis o reflexión mental. Cada vez que haces algo que contradice un programa, cada vez que compruebas algo que verificas, el sistema empieza a reescribirse, porque no puede negar la experiencia directa, la evidencia. Por ejemplo, si el programa dice no aceptes dinero de amigos, puedes hacer experimentos pequeños, vende algo simbólico a un amigo o cobra por una asesoría, intercambia valor por dinero de manera clara. Y así el subconsciente registra que no pasa nada malo por aceptar dinero de amigos y no puede negar la evidencia directa.
Así que no se reprograma con afirmaciones o repeticiones mecánicas, sino con experiencias repetidas, que son las que actualizan los programas. Entonces, algo práctico, durante 30 días, haz un experimento de intercambio, como un investigador en un laboratorio. Y la regla es que todos los días debe existir algún flujo de valor, ya sea vender, cobrar, negociar, aceptar pagos o pedir un precio justo o simplemente ofrecer algo de valor a alguien. Y así el sistema nervioso se va reconfigurando de una forma mucho más rápida a través de esas vivencias y de una manera totalmente consciente, ya no en la oscuridad, ya viendo las cosas tal como son, aceptando las cosas como son. Entonces, recuerda, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo relacionado con el dinero? Tal vez fue una discusión familiar o cuando recibiste dinero, cuando perdiste dinero, o cuando escuchaste a alguien hablar de dinero, o cuando sentiste culpa o vergüenza o orgullo por tener dinero. Entonces, ese recuerdo te muestra la emoción que asociaste con el dinero, la primera asociación. Y desde ahí el subconsciente está usando esa emoción como referencia, como punto de control. Ahora responde sin pensar mucho. En mi familia el dinero era principalmente, y puede aparecer suficiente o abundante o escaso, motivo de conflicto, motivo de orgullo, o algo de lo que simplemente no se puede hablar. Porque la cultura familiar puede instalar esas reglas invisibles del juego económico. Ahora imagina esta escena. Mañana despiertas y tienes 10 veces más ingresos que ahora. Imagina la escena lo mejor que puedas y observa qué aparece primero. Emoción, entusiasmo, alegría o preocupación, culpa, miedo, incredulidad, o simplemente no lo puedes aceptar. Esa primera emoción revela cómo tu sistema nervioso percibe la expansión económica. Y no se requiere un análisis complejo. Simplemente nota los temas que se repiten. Por ejemplo, el patrón de escasez. Si aparece el dinero es difícil, o las personas ricas son egoístas, o ganar dinero es sacrificarse o luchar o trabajar duro. Es patrón de escasez. Respuestas como tener dinero es peligroso, los ricos se aprovechan. Es patrón de culpa. Respuestas como el dinero trae problemas o el dinero genera conflictos. Es un patrón de estrés. En cambio, respuestas como el dinero es una herramienta. El dinero permite crear, permite la expansión. Es un patrón de libertad. Y cada conjunto de respuestas muestra la historia interna que la mente está contando sobre el dinero. La mayoría nunca han observado estas ideas de manera consciente, pero estas ideas están operando todo el tiempo en segundo plano. Cuando las haces visibles, pierden parte de su poder automático. Es como ver el guión detrás de la obra de teatro, porque el dinero en sí es solo un símbolo, pero la gente lo carga con significados, como seguridad o poder o libertad o conflicto o culpa o incluso amor. Pero cada persona está jugando el juego económico con un significado distinto del dinero. Y ese significado influye mucho más que cualquier técnica financiera. Ahora, si el dinero fuera una persona en tu vida, ¿qué tipo de relación tendrías con esa persona? ¿Sería una relación de confianza o de tensión, de conflicto o de miedo o de amistad? Esta metáfora revela la dinámica emocional que tienes con el dinero. Entonces vamos a analizar este texto que me pareció interesante. Ciertamente Adán en el paraíso no tuvo percepciones del mundo más dulces y maravillosas que las que yo tenía cuando era niño.
No sabía nada de enfermedad, ni de muerte, ni de renta o deudas. El polvo y las piedras de la calle eran tan preciosas como el oro. Las puertas al final del jardín eran, al principio, el fin del mundo. Los niños y niñas que jugaban y rodaban por las calles eran como joyas en movimiento. No sabía que habían nacido ni que algún día morirían. Todas las cosas pertenecían eternamente tal como estaban en sus lugares. La eternidad se manifestaba en la luz del día, y algo infinito detrás de todo aparecía. Hablaba con mi expectativa y movía mi deseo. Las calles eran mías, el templo era mío, la gente era mía, sus ropas, su oro y su plata eran míos tanto como sus ojos brillantes, su piel clara y sus rostros sonrosados. Los cielos eran míos y también el sol, la luna y las estrellas. Y todo el mundo era mío, y yo era el único espectador y el único que lo disfrutaba. No conocía propiedades mezquinas, ni límites, ni divisiones, pero todas las propiedades y divisiones eran mías, todos los tesoros y quienes los poseían, de modo que solo con mucho esfuerzo fui corrompido y obligado a aprender los sucios artificios de este mundo. Este texto refleja muchas capas de lo que significa ser humano. Lo podemos ver desde varios ángulos, como girando un diamante, porque cada faceta revela algo distinto. Desde la perspectiva de la conciencia pura, el texto no habla de un niño, sino del estado original de conciencia, antes de aparentemente fragmentarse en yo y el mundo. Cuando dice todo era mío, no es posesión, es simplemente ausencia de separación. No había eso allá afuera y yo aquí adentro. Solo había experiencia en esa unidad. Cuando dice las calles eran mías, no había distancia entre percepción y lo percibido. Cuando dice yo era el único espectador, es la conciencia reconociéndose como el campo donde todo aparece. La corrupción ocurre cuando aparece el concepto, esto no soy yo, o esto no me pertenece. Y ahí aparece el personaje o la persona, el límite, la identidad aparentemente separada. Podemos ver la perspectiva psicológica. Es el paso de ser conciencia vista desde esa perspectiva infantil, inocente, donde todo es asombroso, todo es uno, no hay narrativa de separación. De ahí se pasa a ser la conciencia estructurada, que es como se ve desde la perspectiva separada o adulta. Aparecen las categorías de mío, tuyo, valor, precio, vida, muerte. El niño no conoce escasez, todo es abundancia. No conoce el tiempo psicológico, todo es eternidad. No conoce el valor simbólico. Una piedra es lo mismo que el oro. Y luego aprende a comparar, aprende de propiedad, de utilidad, de miedo por perder, por deudas, miedo a la muerte, miedo a la disolución. La frase clave, fui corrompido y obligado a aprender, que no tiene que ver con la moral necesariamente, es simple condicionamiento. Desde la perspectiva filosófica está la crítica de una sociedad que enseña a ver menos en lugar de ver más, porque antes percibías directamente, experimentabas sin filtros y después ves a través de conceptos, ideas, creencias. Reduces lo infinito a simples etiquetas. Por ejemplo, el niño ve misterio, textura, brillo, y el adulto ve cosas sin valor, irrelevantes. Y así el mundo no perdió su valor intrínseco, simplemente fue interpretado hasta que se volvió plano, carente de valor.
Desde la perspectiva espiritual, la referencia a Adán en el paraíso es simbólica, no religiosa. El paraíso no era un lugar, sino una forma de percibir, sin juicio, sin separación, sin tiempo, sin miedo a perder. El pecado original, aprender a dividir lo indivisible. Y la expulsión del Edén, o del paraíso, empezar a ver el mundo como algo externo, separado, fragmentado, dividido. También se puede ver desde la perspectiva social, que es pura percepción de valor, pero es un valor impuesto, acordado, no es un valor real. El valor no está en las cosas, sino en la forma de percibirlas. Para el niño el polvo es oro, la calle es el universo, las personas son joyas valiosas. Y la aplicación a nivel social, mercadológico, de la publicidad, se reencuadra la percepción, se reactiva esa sensibilidad, se devuelve el significado. La gente no compra productos, compra una forma de ver el mundo. Por ejemplo, una moneda de plata. La narrativa común es una inversión. La narrativa ideológica es una pieza tangible de eternidad en tus manos. Y lo que se está vendiendo es percepción, no un objeto de valor. Y el texto revela esa nostalgia silenciosa en cada humano, no por la infancia, la niñez, sino por la inmediatez de lo real, cuando se ve sin los filtros. Porque el niño vive en asombro constante, en la totalidad, no se siente separado, vive en presencia. En cambio, el adulto vive en la fragmentación, en la utilidad, en la interpretación. Pero lo esencial sigue ahí, solo que cubierto de ideologías, velado. Entonces no se trata de volver a ser niño inocente, se trata de ver como niño con la lucidez de la madurez del adulto. Así que puedes tomar cualquier objeto, una moneda, o una piedra o una taza, pero puedes verlo como si no supieras su nombre ni su uso, como si fuera la primera vez. Y puedes comprobar sin etiquetas lo que es realmente. Y cada vez que pienses, esto no es mío, esto es de otro, cuestiónate. ¿Esto es una realidad o simplemente un acuerdo colectivo? También puedes ver cuando algo pierde valor en tu mente. Por ejemplo, ves algo, te sorprende, te asombra. Y en el momento en que lo conceptualizas, lo nombras, lo etiquetas, se vuelve ordinario, se reduce a una idea conocida, acordada. Entonces, el texto no idealiza la fantasía, señala algo más incómodo, que es aprender a vivir en el mundo de una manera realista. Porque si aprendiste a vivir para no verlo como realmente es, entonces algo no checa ahí, porque obviamente hay algo infinito detrás de todo. Y eso no desapareció. Aparece cuando dejas de mirarlo como si supieras qué es. Es muy simple. Cuando eras niño, no conocías la diferencia entre tú y los demás. Todo era tú. Todo formaba parte de tu universo, de tu realidad. Luego aprendiste a limitar eso. Te dijeron, eso no es tuyo, eso no nos pertenece, este es el límite de lo que poseemos. Más allá de eso, nada nos pertenece, no tenemos ningún control ahí. Eso no es nuestro. Y se requiere de mucho trabajo para reducirte, para limitarte, para separarte de ese sentido original de conexión y expansión naturales. Y por eso se anhela eso toda la vida, hasta que lo reconoces. Y la abundancia o prosperidad tiene que ver con restablecer ese vínculo original, donde lo que hay es conexión, no hay separación. Y ahí es donde está el poder, no en las personas. Y ahora en un mundo que está más interconectado que nunca, vale la pena explorar eso. De niño tuviste ciertas experiencias, emociones, sentimientos, muchos relacionados con el dinero. Y hoy
utilizas el dinero, pero sigues manteniendo esa dinámica emocional de la infancia. O sea, ¿cómo eso tiene sentido? El dinero se ve como algo significativo, poderoso, y obviamente cómo lo manejamos afecta cómo nos sentimos respecto al mundo en general. Y lo que más limita a las personas es precisamente esa relación con el mundo, que se expresa a través de cómo usan sus recursos, especialmente el dinero. Entonces, si sigues representando, recreando esas dinámicas de la infancia, no importa si eres director de una empresa reconocida o alguien que trabaja todos los días solo para sobrevivir, eso sigue funcionando. La palabra familiar viene de la misma raíz que familia. Aquello que te resulta familiar está ligado a tu linaje. Y así es como organizas lo que te sucede, a través de procesos subconscientes de pensamiento creativo. Y en algún momento hay que aceptar que estás dispuesto a jugar el juego del dinero. Porque si tienes una moneda o un billete al alcance en tu bolsillo, ya estás participando en el juego del dinero, en el mundo. Y algunos dicen, es que no me gusta el dinero, o el dinero es malo, sucio. Entonces, la pregunta obvia sería, si es tan malo, si es tan sucio, tan negativo, ¿por qué lo usas? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué lo manejas? Es una contradicción obvia, ¿no? Es como decir que las drogas son malas para la salud y seguir tomando drogas. Por eso es importante tener claridad sobre lo que crees. Si no te gusta el dinero, pues te puedes ir a vivir a la montaña. Los pájaros, las abejas, los insectos, los animales, no tienen dinero y no lo necesitan para nada. Viven bien sin dinero. Entonces solo te integras a esa forma de vida, ¿no? Pero si quieres vivir en el mundo tal como está ahora, pues te conviene aprender a dominar el dinero y tener una buena relación con él. De lo contrario, vas a estar en conflicto contigo constantemente, porque todos estamos jugando el juego del dinero, lo quieras o no. Todo el dinero es, de alguna u otra forma, dinero de juego, y tú estás jugando el juego del dinero. La pregunta es si te das cuenta de que caminas sobre el tablero de juego. La vida humana está en el tablero de juego. Así que si odias el dinero, no deberías jugar el juego. Pero si reconoces que estás en el tablero de juego y que hay que jugar ese juego, entonces lo único que tiene sentido es aprender a jugar ese juego para poder jugarlo bien.